buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis aquí en la sala de profesores de la Universidad de Cantabria y a quienes nos acompañan también en remoto. Hoy damos inicio a la 14ª edición de nuestros seminarios de metodología de investigación en historia moderna, que como sabéis son seminarios que forman parte del máster de la Monarquía de España y también del programa de doctorado de historia moderna de la Universidad de Cantabria. Y el arranque bueno, estos seminarios son fundamentalmente, como su nombre indica, metodológicos, y el arranque que tenemos en esta ocasión no puede ser más oportuno. Corre a cargo de Esther Cruces Blanco. Voy a hacer una breve reseña, breve porque podría ser muy larga, reseña de la trayectoria profesional de Esther Cruces, que no solamente es archivera, sino que también es historiadora. La formación de Esther Cruces es como doctora en Historia por la Universidad de Málaga y además es funcionaria de carrera del Cuerpo de Archiveros. Ha sido profesora asociada en la Universidad de Málaga, profesora colaboradora del Instituto Nacional de la Administración Pública y del Instituto Andaluz de la Administración Pública. Ha impartido numerosísimas conferencias y cursos en universidades españolas y también en foros internacionales. Y es autora de, si entráis en Dialnet lo veréis, un buen elenco de publicaciones, no solamente en torno a la archivística y al tratamiento de fuentes, sino también de temas de investigación histórica, muchos centrados además en la edad moderna, aunque también en la edad contemporánea, y fundamentalmente en el ámbito de la historia social, de la historia cultural y de la vida cotidiana. Cuenta con una amplísima experiencia como archivera y como directora de archivos en principio histórico-provinciales, el de Córdoba, el de Málaga, según yo he podido consultar, y desde el año 2021 es la directora del Archivo General de Indias, que es por eso, entre otras cosas, por lo que está aquí. Hoy nos va a ofrecer una sesión que va a girar en torno a los conflictos, usos de la justicia y documentos del Archivo General de Indias. En nombre del área de Historia Moderna, de los profesores y de los estudiantes y las estudiantes del máster y del doctorado, te damos las gracias por haber aceptado tan rápidamente nuestra invitación y estamos deseando escucharte, así que te doy la palabra y bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Gracias a las profesoras, tanto Susana Truchuelo como Marina Torres, porque gracias a ellas estoy yo aquí. Son numerosos los correos y las conversaciones que hay que tener. A veces eso no se aprecia para que podamos participar en determinadas actividades. Y como no, también gracias al profesor Tomás Mantecón, quien ya conocía su trabajo científico porque lo he consultado en alguna ocasión y porque esta mañana ya hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Gracias a todos ustedes, tanto aquí en esta sala como a los que comparten este rato más allá a través de una tecnología. Son horas, al menos aquí, para hacer un esfuerzo, así que mi agradecimiento, sobre todo para hablar de algo que siempre rechaza casi todo el mundo, incluso, por desgracia, los historiadores, los documentos. Parece una contradicción, pero no lo es. El uso de fuentes documentales para abordar cualquier trabajo de investigación requiere esa primera fase del método científico, que es la heurística, es decir, qué fuentes pueden y deben ser utilizadas, dónde están y en qué cantidad. Creo que esto se está perdiendo, hablar de ello en las aulas de la universidad. Después, las respuestas dadas a estos tres interrogantes, qué, dónde y cuánto, son premisas básicas para comenzar o no un trabajo de investigación. Si el historiador plantea adecuadamente estas preguntas esenciales, se está asegurando el éxito de su trabajo, pero también ahorrará tiempo y dinero, siempre escasos en los proyectos de investigación. Y esto lo digo como archivera, que observamos la pérdida de tiempo de algunos usuarios de los archivos por no haber dado estos pasos previos. Lamentablemente, la preparación de un trabajo de investigación con fuentes documentales
considero que ha ido empeorando con el tiempo y ello es contradictorio, puesto que hoy quien necesite emplear documentos primarios cuenta con recursos fáciles de acceder mediante la web, cosa que no tuvimos que empezamos hace muchos años. Pero ya digo que una contradicción, porque el uso de la web ha sido un perjuicio por dos motivos. Por un lado, quien se conforma solo con los documentos que son accesibles en la web, de manera que la investigación será sesgada e incompleta, y por otro lado, porque la inmediatez de estas búsquedas cortocircuita la reflexión previa, la indagación y sobre todo el estudio de las instituciones productoras de documentos. Yo voy a hablar sobre esto y máxime para el tema de la justicia, donde la producción de los documentos es muy compleja y voy a dar pinceladas con respecto a ello. Porque además nos debemos preguntar que una misma información facilitada por dos documentos distintos condicionará su interpretación en función de la institución productora del documento, y esto ha de ser relevante para el historiador. Es una parte de la hermenéutica, del análisis de la fuente. Y también, y aunque no podamos caer en una historia que gire en torno a un personaje, no cabe duda que quienes expiden documentos, en el caso de los temas de justicia, un oidor, un presidente de la audiencia, un procurador, puede condicionar también respuesta, trámite o no. Por lo tanto, en componente personal, nos guste o no nos guste a los historiadores. Aquí presentaré una orientación, pero desde luego no haré una guía de fuentes. Estas guías, es decir, el camino a seguir sin perderse, las ha de preparar cada historiador como resultado de ese trabajo de heurística. Si la preparación de aquella documentación necesaria para comenzar o proseguir una investigación concreta es siempre laboriosa para cualquier asunto, mucho más lo es para todo lo relacionado con la justicia, con los asuntos judiciales, con los conflictos y los delitos, si nos atenemos solo al antiguo régimen. El motivo no es otro que la existencia de muy diversos organismos que podían impartir justicia, no solo ateniéndose al principio de la escala de diversas instancias, sino también a la división en materias y asuntos, así como tribunales con las mismas competencias aparentemente, como es el caso de diversas instituciones indianas. 28 tribunales y todos juzgando. Esto es lo que podríamos reducir tan solo para la ciudad de Sevilla durante los siglos XVI y XVII, principalmente diversos juzgados y tribunales que también actuaban con asuntos relativos a India. Voy a hacer un recordatorio somero. Tribunales y juzgados de la propia ciudad de Sevilla, los de su concejo, con sus alcaldes ordinarios y alcaldes mayores, sus tenientes, con la posibilidad de casos de apelación según las facultades otorgadas al asistente y a los jueces de grado, organizados como tribunal o audiencia. A ellos debemos añadir jueces regios y los jueces concejiles. Los jueces civiles, y ahora vamos a entrar en ellos según las instituciones principales asentadas en la ciudad de Sevilla, pero no debemos olvidar la justicia eclesiástica, el Tribunal de la Inquisición, los tribunales de varios gremios y hermandades, cómo no, el consulado de los mercaderes, que ahora aludiré. Pero esto que lo vemos hoy en día para abordar la investigación como un perjuicio, porque es difícil abordar todo ello, en su día se vanagloriaban de que esta ingente actuación judicial por muy diversos oficiales era como una vanagloria de la ciudad y de lo que giraba en torno a ello. Recordemos a Rodrigo Caro, canónigo y poeta,
que hablaba de ello. Distintos 28 tribunales, así la jurisdicción real como la eclesiástica, y era un motivo de orgullo. Bueno, al final era un galimatías también en el momento, un complejo sistema que dificulta hoy en día la elaboración de una guía de fuentes de cada historiadora que aborde un tema relacionado con la justicia. Si esto sucedía en las estructuras administrativas peninsulares, que han de ser tenidas en cuenta para el asunto que aquí tratamos, no olvidemos lo que acontecía en la otra orilla, en los organismos indianos. Para ello voy a apelar a lo expresado por el duque de La Palata, virrey gobernador y capitán general de los reinos del Perú, Tierra Firme y Chile, en la relación que le entregó a su sucesor en estos cargos, el conde de Monclova. Son documentos estos muy interesantes porque el virrey saliente se sincera en la mayor parte de los casos y pone las cartas sobre la mesa a su sucesor. Claro, se permiten ser mucho más críticos con el sistema que cuando se mandaban documentos oficiales al Consejo de Indias. Si me da tiempo iré aludiendo a este informe. Y el virrey saliente le dice al entrante: el gobierno eclesiástico tiene sus prelados y superiores, a quien toca como la jurisdicción, y solo en los casos de turbación o tan extraordinarios que ellos mismos pidan el remedio de la mano del virrey, y puede ponerla como protección y socorro de quien gobierna el todo de la República. Y aunque estos casos son muy singulares, se hallará vuestra excelencia cada día con quejas de eclesiásticos y religiosos contra sus prelados, y su remedio es que dicen ser vasallos del rey y que no tienen a quién recurrir. Fíjense, esto es complicado. Las jurisdicciones estaban bien claras y la Iglesia siempre se defendía con respecto a la justicia del rey. Sin embargo, la propia estructura eclesiástica rechazaba a sus representantes y apelaban a la justicia del rey. Una complicación más para el historiador, que podemos pensar: ah, no, este es un prelado, justicia del rey, archivos del Vaticano, archivos de las órdenes. No los vamos a encontrar porque el mismo virrey se queja: si yo no son a quien les tengo que impartir justicia. Pero además, este virrey, con respecto al gobierno secular, también le indica a quien le va a sustituir: el gobierno de estas dilatadas provincias del Perú, siendo el más fácil en la dirección, es el más trabajoso de cuantos tiene su majestad en estos sus dominios. Es el más fácil porque los súbditos son de buen natural y amantes de su ley, y obediencia sin repugnancia, y no hay representación en el reino, ni de ciudades que hagan cuerpo para pedir ni defender privilegio. Es decir, está diciendo, son unos súbditos no litigantes, tranquilos, pero se queja el virrey de algo que para América tendremos que tener siempre en cuenta y que yo voy a aludir a ello: las distancias, la enorme administración solo en este virreinato, en el del Perú. Y dice, pero es muy trabajoso porque 78 provincias tiene el Perú. Y alude luego a algo muy importante que aquí vamos a hablar constantemente y que se enuncia en el título de esta exposición: los documentos. Dice el virrey a su sucesor que todo se escribe, se lo mandan los corregidores que quieren dar cuenta al virrey, pero también todo el que quiera mandarle sus cartas, y está sometido a lo que hoy llamaríamos un tiempo en su procedimiento. Dice el virrey que él tiene que recibir 3 veces al mes a los chasquis, que como saben son los correos, el sistema de correo autóctono
incaicos que siguen siendo utilizados en el siglo XVII, que le llega con la documentación, que él tiene que leerla, contestarla adecuadamente, como es menester, dice él, y devolver la respuesta. Es un mecanismo complicado. Estoy aludiendo a temas ordinarios, pero también judiciales. Pero tras todo lo que yo he dicho, la decisión que el historiador adopte sobre el tipo de fuentes a emplear, llega el momento en el que es necesario adaptar la metodología a la naturaleza y potenciación de la documentación. ¿Qué documentación? Yo no descartaría ninguna para este tema judicial. Hay quien habla desde los registros del párroco a las actas notariales, a las actas de los procesos, como no, meramente judiciales. Todos son documentos que dan fe de lo que relatan y que en principio son veraces para averiguar sobre su posible mendacidad, falsedad. Habrá que ejercer lo que todos nosotros conocemos como crítica histórica. La existencia de jueces, oficiales de órganos judiciales, de los hombres buenos, que es una manera reconocible para impartir cierto tipo de justicia, y todo el mecanismo relacionado con esta impartición de justicia, tenemos que tener en cuenta que siempre emana del rey y en definitiva de Dios, y todo ello está relacionado con el conflicto, la querella, el delito, la violencia. Conceptos todos ellos que han de ser analizados en contextos históricos y sociales concretos, pues variarán siempre en función del momento, de los individuos, de los códigos de la jurisdicción. Y un problema siempre, yo he empleado conflicto, violencia, querella, bueno, querella no, pero al menos conflicto y violencia en términos actuales. Tenemos que recomponer y preguntar a los documentos cómo son denominados los conflictos o la violencia, si es que son denominados, que es el gran reto del historiador a la hora del análisis de fuentes que nos pueden servir para trabajar con los usos de la justicia. Todo ello varía además con el transcurso del tiempo. Lo que es evidente es que la justicia siempre ha trabajado con documentos, unos previos, las pruebas y el resultado de todo, los últimos, las sentencias. Y entre medias, un conjunto de documentos que conforman el proceso del tipo y jurisdicción al que corresponda. El conflicto abarca el amplio espectro de lo público y de lo individual, de lo económico y de lo social, de lo doméstico. Y esto ya supone la existencia de diversas instancias, jurisdicciones y documentos. Insisto en ello, para poder entender, entre otras cosas, la estructura de los fondos documentales del Archivo General de Indias, pero no solo este archivo. En todo ello siempre subyace, cuando analizamos temas de justicia, la violencia, así como los mecanismos para el control de la misma y para procurar lo que hoy podríamos denominar la disciplina social. Fíjense lo que decía el virrey: son amantes los naturales de estas tierras de las leyes, paz social, sin conflicto. Otro sería lo que por debajo ocurriera. Y otra cuestión muy importante para comprender las instituciones indianas, peninsulares y americanas. Todo súbdito podía dirigirse al rey, todo, al virrey, por lo tanto, al rey, sobre asuntos domésticos mayores y menores. Tenemos casos desde muy pronto, 1523, en Santo Domingo, donde un individuo apela precisamente contra un juez de apelación. El hombre iba a tener difícil el juicio por adulterio. O sea, su mujer
estaba cometiendo adulterio con un juez de apelación. Pero él se atreve y puede hacer este documento, lo cual ya es algo muy importante. Otra cosa serían los resultados, que tampoco los conozco. Como conocen, la violencia es un tema historiográfico, reciente, podríamos denominarlo, y aquí tengo a profesores que conocen bien el tema, y que se ha desarrollado, no obstante, de manera veloz. Yo creo que también analizando profundamente qué fuentes documentales son las que pueden ser utilizadas más allá de los meros pleitos, procesos o causas. Eso es lo que ha abierto el espectro del análisis de conflictos, criminalidad, los famosos alborotos, que sí es palabra de los documentos, la alteración del orden. No les voy a decir que la violencia ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia, pero sí que hay que analizarla desde la perspectiva del historiador y de los intereses que tenga la investigación, desde modelos sociales, políticos, económicos, y ya digo, desde una violencia interpersonal, doméstica, de grupo o entre grupos, ¿eh? Y en eso habrá que tenerlo muy en cuenta para saber también dónde hay que empezar a buscar los documentos. No estoy diciendo en qué archivos, sino cuáles son los organismos productores o receptores de estos documentos. En todo caso, debemos de partir de que hay diferentes tipos de violencia en toda sociedad, para lo cual han de ser analizadas fuentes documentales escritas, sin perjuicio del uso que se puede realizar de fuente arqueológica, iconográfica. Ahora, yo como archivera digo que lo más fiable es el documento escrito, con sus firmas o no, porque la ausencia de una firma también dice mucho, ¿eh? Y también desde el análisis, que es muy importante cómo interrogar a los documentos para percibir la violencia física, que es la más evidente. Fulanito se metió como a puñetado, bueno, pues está claro. Pero hay una violencia verbal, que a veces se percibe explícitamente y otras hay que tener el ojo avezado. Y por supuesto, la violencia sexual, nunca explícita, entre otras cosas porque se asumía, pero ahí está también en los documentos. Y la violencia ejercida por el propio Estado o por los grupos de presión, por las élites. Y todo ello conlleva diversas fuentes documentales para escudriñar todo ello. Y eso sí, también con distintos organismos productores y con fuentes directas, sí, aquellas producidas por y para usar la justicia, pero otras fuentes indirectas, cartas personales donde se está indicando estos asuntos de violencia, cartas entre familiares, entre socios de una compañía mercantil, por ejemplo. No desdeñemos todo tipo de fuente. De ahí la parte primera, la heurística. El orden público es un factor que debemos incluir en cualquier análisis sobre producción de documentos judiciales. Es un concepto muy reciente, es algo del siglo XIX, ¿no? Y de ahí grandes estructuras del Estado e incluso leyes de orden público, como España tuvo hasta hace poco, digámoslo así, y que sin ser denominado de esta manera, ahí están muchos documentos producidos en el ámbito judicial para que haya paz pública, para que no haya conflictos, para que esos alborotos que pueden tener un trasfondo social, económico, ideológico, tengamos paz, pero quedan recogidos y muchos de ellos llegan a alguna instancia judicial. En el Archivo General de Indias hay estos documentos sí, las acciones de gobierno, que son las audiencias
que ahora yo comentaré, pero también en la sección de Estado. ¿Por qué? Estado es Estado, y los conflictos relacionados con el orden público llegan al rey o a sus consejeros. Claro, igual no llegaba el de una mujer asesinada por su marido, pero el orden público sí. Pero para el asunto que nos ocupa, se ha de considerar que los conflictos, la violencia y las acciones judiciales podían comenzar antes del viaje a América o en muchos casos era el motor para iniciar el viaje y poner tierra y mar por medio. El arenal de la ciudad de Sevilla, yo traigo una imagen de uno de los lienzos muy conocido, el que se ve, se representa Sevilla desde Triana y lo que es el mundo del arenal. Bueno, en esta zona, como en toda zona portuaria, no tenía fama de ser un lugar muy seguro. Además, allí se instalaron mesones donde se refugiaban ladrones, especialistas, dicen los documentos, en dar tientos a las faltriqueras. O sea, robar las bolsas con su dinero de los viandantes. Sucesos que también podemos conocer, por ejemplo, mediante la documentación conservada en el Archivo de Indias, pero en otra sección, sección de contratación, o sea, de la Casa de la Contratación, el organismo que tenía jurisdicción con respecto a esta zona y funciones mercantiles. Le estoy dando datos sobre las secciones. Como expone el profesor Pérez Mayaína, empleando documentación del Archivo de Indias, le cito: la marinería de las flotas tenía en el arenal sevillano uno de sus espacios urbanos favoritos y eran protagonistas de muchas de las escenas que allí ocurrían. Los tripulantes que esperaban ociosos la salida de las flotas eran una fuente constante de problemas. Y si vamos a fuentes secundarias, literarias, recordemos a Cervantes, que bien conocida la zona, incluso alguna cárcel cercana. Analicen esas novelas y aparecerá el mundo de Lampa, el de la panoplia de homicidas, jugadores, ladrones, prostitución y un largo etcétera. Pero además en el tema que tratamos, tenemos que conocer también algo que condiciona no solamente los hechos, sino también la producción de documentos y donde se conservan. Y son algo que a mí podemos llamar las fronteras, ¿no?, del mundo atlántico. No había unas fronteras como las que conocemos, y menos para la monarquía hispánica, que todo es suyo, de un lado para otro. Pero esa frontera existe, porque además el análisis del asunto que aquí vemos no debe perder nunca esa perspectiva necesaria para comprender los hechos del uso de la justicia, pero también la existencia o no de fuentes documentales, y que para los asuntos americanos es muy importante tener en cuenta lo que hoy entendemos como la gestión de los tiempos. Para los siglos XVI al XVIII era una cuestión sobrevenida, pero también utilizada, podríamos decir, a veces con maestría, tanto por las autoridades civiles y judiciales como por las eclesiásticas, por no mencionar las relaciones contractuales, mercantiles o incluso maritales. No me llegó, no lo tuve a tiempo, no te pude contestar, no pudo salir en el siguiente correo. Un manejo inteligente, eso de los tiempos, a veces es verdad. Me llegó el correo y no se lo pude mandar a vuestra excelencia, ¿por qué no? Sí, pero también se jugaba con esto, sobre todo cuando gobernadores o presidentes de la audiencia o el propio virrey no quería contestar. Y ahora veremos algunos de los problemas de la propia justicia en las instituciones indianas americanas. La frontera del espacio hoy no es obvia, claro, el Atlántico y el Pacífico. En esto insisto mucho, no debemos olvidar ese extenso océano asiático que parte del mismo caía bajo la jurisdicción de la corona española.
espacios inconmensurables. Pero hay otra frontera que debemos considerar, que es la del tiempo, condicionado por el espacio, pero no siempre. En todo caso, el ir y venir de documentos, noticias y órdenes, yo creo que sigue siendo admirable. Hemos de recordar que los más extensos imperios siempre habían sido terrestres, o al menos apoyados en mares pequeños como el Mediterráneo. Pero con Felipe II el imperio se encontraba distribuido entre esos espacios que acabo de citar, disperso en multitud de islas, separados por grandes océanos y a sombra. De verdad que les digo que a mí me sigue asombrando, después de muchos años de trabajo como archivera, que aquella inmensidad pudiera manejarse con los escasos medios de la época y además ir dejando constancia escrita de todas las decisiones administrativas y judiciales que podamos pensar. Esas enormes distancias, el clima, los accidentes, los bandidos, el estado de los caminos, el corso incentivado por otros estados, reinos e imperios, y sin embargo la documentación llegaba, iba y venía. Pero junto a esta realidad y los mecanismos para avanzar más rápidamente y acortar los tiempos, también hubo factores que alimentaron en contra. La distancia era un problema para gestionar cualquier negocio público o privado, pero no solamente la existente entre la península y ultramar, sino también dentro de las grandes jurisdicciones territoriales americanas que, como ya hemos visto, se quejaba uno de los virreyes del Perú y que se lo hacía saber a su sucesor. Es verdad que se ha tratado la relación de América en general por parte de Europa como un océano de negocios, así se ha comentado, y esta expresión, un océano de negocios, ya se cita en la obra de Juan de Beitia Linaje, el norte de la contratación de las Indias Occidentales, de 1672, en concreto en relación a la Casa de la Contratación. Pero lo que ocurrió fue algo más que los negocios. La historiografía se ha concentrado durante mucho tiempo en ello, y también la imagen popular, yo creo que alentada por una muy mala filmografía de Hollywood, ¿no? Pirata, oros, perlas, cuando nada era parecido a la realidad, ¿eh? Pero en este océano hubo otros muchos negocios judiciales, negocios personales, violencia explícita o no. También hay que tratar el tema de a raíz de estas fronteras del mar o del océano, que es la atraccionalidad y el cosmopolitismo. Porque a todo lo anterior debemos agregar estos conceptos, si bien recientes, si lo queremos ver así, pero que están vinculados a algo que hemos conocido siempre, y que hay series documentales del Archivo General de Indias dedicadas a ello, que es control de idas y venidas de pasajeros, viajeros, comerciantes, marinos, expatriados, pero junto a ello, ideas, modos de hacer, diferentes pensamientos y colectivos sociales y de procedencia geográfica muy variada. Hace ya mucho tiempo que la archivera Vicenta Cortés Alonso vinculó este ir y venir, esta transculturación, a la producción de documentos y a la existencia de los mismos, tanto en archivos españoles como americanos. Y esto es muy importante. Hablo de archivos españoles, no solo el Archivo General de Indias, y necesariamente los archivos americanos, también una red muy completa, que si me da tiempo, y si no, luego cuando lo analicemos podemos hablar de ello. Y además también debemos recordar al maestro John Eliot, quien analizó, lo cito,
el poderoso resurgir de la historia transnacional y transimperial en el cambio de los siglos XX y XXI, algo reciente para él mismo con la larga trayectoria que llevaba, y se basa en Brodel, otro maestro, quien en su libro sobre el Mediterráneo indica que una obra que se eleva alegremente por encima de las fronteras nacionales es un intento de evocar las características de una civilización definida por un mar interior, sea el Mediterráneo, al que aludía Brodel, o como lo utiliza Eliot para hablar del Atlántico como ese Mediterráneo de la monarquía hispánica. Es verdad también que tenemos que tener en cuenta las fronteras culturales y las sociales. No me puedo detener en ello, pero esto es muy importante para cualquier análisis de mentalidad colectiva con respecto a los usos de la justicia, los conceptos de los conflictos, de la violencia, de los alborotos, incardinado en cada momento social, económico y de pensamiento. Ojo, y también de unas normas, de unas leyes, de unas ordenanzas que van cambiando con el tiempo. Estamos hablando de 3 centurias. No podemos tener una imagen de lo que está pasando en el 16, es decir, la audiencia funcionaba de esta manera, no, 300 años, acortando el tiempo. Y luego tendríamos que hablar en este asunto de la producción de documentos para el caso concreto de la justicia, en que todo ello se inspira en una buena gobernación, así se llama. Muchos, pues le llamaríamos gobernanza, y los documentos de estos siglos hablan de buena gobernación. Es lo que se pretende. Otra cosa, que se fallara. Y debemos hablar de buena gobernación porque así se indica en ordenanzas, reales cédulas, reales órdenes, y se manifiesta en documentos de virreyes y presidentes de las audiencias que persiguen una administración, la presencia del rey en todo momento, para el contento de los súbditos y de los naturales del monarca. De ahí que se pudieran manejar documentos todo el mundo. Pero para analizar la documentación producida en su momento y hoy en parte conservada, se ha de partir de la teoría y de las prácticas administrativas, por lo tanto, de los documentos producidos. Las ordenanzas del Consejo de Indias, más la recopilación de las leyes de India, dejan traslucir los modelos y prácticas que debían llevarse a cabo en una tarea tan grande, complicada y cambiante como era la del buen gobierno. Yo no me puedo detener en ello, pero habría que leer todo esto para comprender qué documentos se producen y para qué, y con eso manejarnos, qué nos interesa utilizar. Estaba establecido que los virreyes, presidentes de audiencia, gobernadores y ministros, voy a citar una de las leyes de India. Todos ellos, todos estos oficiales, nos avisen siempre del recibo de nuestros despachos con día, mes y año de su data, poniéndolos por orden, y avisarán de los que se hubiere ordenado y de su cumplimiento. Un control estricto, que se cumple, se suele cumplir. Ahí están los registros, tanto en el Archivo General de India, los archivos españoles, como en los archivos americanos. No cabe duda de que si hoy se dispone de un extraordinario patrimonio documental en relación con América, es porque se logró poner medios adecuados para que la administración pudiera funcionar. Por lo tanto, el análisis de la administración española en Indias y también de la justicia podría ser resumido con una frase del cardenal Belluga, frase contundente, una carga de profundidad. Todas las leyes de India son santísimas y rara es la que se guarda.
Me podrían decir ustedes, pues todo lo que acaba de decir, de que todo se va funcionando, es verdad. Sí funcionaba la administración. Otra cosa era el cumplimiento. Recuerden aquella frase que no es del funcionamiento de la administración americana, aunque se suele recordar solo aquella de que decían los corregidores desde la Baja Edad Media: lo acato pero no lo cumplo. Y hacían así, y se anota en las actas capitulares. Lo acato, no lo cumpla ahora, ya veré. Esto es lo que el cardenal, leyes santísimas, pues se ha estudiado desde el punto de vista del derecho, que bueno, son ejemplares en muchos casos. Ahora, el cumplimiento, ténganlo en cuenta para cuando analicen la documentación judicial. Y luego tengo que comentar también que usar la justicia, todos los que pudieran hacer, al fin y al cabo, lo que es una relación directa con el ejercicio del poder. El ejercicio de la justicia se debe considerar dentro de la creación de estructuras administrativas que hagan viable la aplicación de leyes y normas, pero sobre todo es un ejercicio de poder, no solamente del poder del rey y su delegación, sino de el uso, mal uso o abuso que los oficiales implicados en la gestión de la justicia pudieran hacer. En América, desde un principio, se estableció una administración pública numerosa, compleja y costosa, que implantaría el poder absoluto del monarca. Y en principio hubo cargos y candidatos que fueron seleccionados escrupulosamente. Recuerden, en el siglo XVI, la cantidad de encomenderos, conquistadores ajusticiados por los virreyes en nombre del rey, por no ser oficiales probos, digamos, con los mandatos que tenían. Pero por desgracia, y el libro que estábamos viendo por aquí ahora mismo, hace un momentito, la corrupción, o lo llamamos así, pronto aparece, y sobre todo en relación con la justicia desde la segunda mitad del siglo XVII y ya francamente un sistema muy depauperado en el siglo XVIII, porque los cargos se compraban y vendían, porque los oficiales de la justicia ya no eran letrados, sino alguno que había pasado por la universidad, también pagado a lo mejor el haber pasado por allí, y no tenían ni formación ni empleo, sino que era un motivo más para escalar dentro de la estructura social o consolidarla, y muchos para entrar en los circuitos de hacendados, etc. En todo caso, a mí, en el caso de la justicia en general y en esta parte ya del siglo XVII, a pesar de la corrupción, del deterioro existente en el sistema administrativo en general, pero el judicial quizás sea el más lesivo para el súbdito. Tengo que hablar de súbditos todavía, No obstante, me gusta recordar a Hobbes y su Leviatán, porque el uso de la justicia, mejor dicho, el ejercicio de la justicia, cito, pertenece a quien posee el poder soberano, ser juez o nombrar a todos los jueces sobre opiniones y doctrinas que parezcan necesarios para la paz, previniendo así la discordia y la guerra civil. Es decir, la justicia se plantea como algo más de lo individual. El conflicto individual interesa menos que esa paz general que también se deteriora, y no voy a entrar en el tema lo que supuso el siglo XIX. Hay muchos usos de la justicia porque hay tantos como interesados en participar en la misma, sean los agraviados, la otra parte o los oficiales para ello.
Pero también, como he dicho desde el principio, y ahora ya me meteré más en ello, hay muchos organismos y jurisdicciones, amplísimas además. Y además la justicia requería la participación del conjunto de la sociedad, administradores y administrados, gobernantes y gobernados, monarcas y súbditos, jueces y juzgados, y existía un uso constante además de la justicia. También algo que podríamos calificar como una justicia infrajudicial, más allá de esas estructuras administrativas, y esas no se pueden perder en perspectiva. Quizá las fuentes documentales están más difusas. Yo en estos casos siempre iría a lo más cercano, a los documentos de los concejos, hoy en los archivos municipales, tanto en España como en América. Todo el mundo en principio accedía a la justicia, podía alzar sus querellas. El ejemplo de gente litigando invita a interpretar la cultura legal del antiguo régimen, mucho más en términos de interacción cultural. Sí, todo el mundo podía hacer documentos y acceder a ellos. Así nos lo indica el propio virrey del Perú, que también ve un temor a lo documentado, algo que también hoy lo tenemos. Deja eso, el de la caja B no lo anote, porque puede caer en manos de la justicia. Pues esto es lo mismo. El propio virrey se lo dice a su sucesor. Ojo que aquí todo el mundo escribe, pero, dice, todos los súbditos tienen libre la censura. Es muy importante. Y si se ha de llegar a la impugnación, puede lastimarse el respeto que conviene resguardar tanto a los superiores como a los súbditos. El temor a lo documentado. Oiga, que aquí todos podemos, pero yo creo que estas sentencias del virrey son importantísimas. Nadie tiene censura, en el sentido de la censura entendida como ahora. Todo el mundo es libre de hacerlo. Vamos a ver qué camino toman los documentos. En todo caso, toda esta producción enorme de documentos, de organismos y judiciales, es un arte de gobernar. Y yo no les puedo hablar de otra cosa porque soy archivera. El arte de gobernar está recogido en documentos y en los archivos, pero no en los archivos de hoy, que conservamos ese patrimonio del pasado. En los archivos de ese momento tenemos muchísimos datos sobre la existencia de archivos en las audiencias, en la oficina privativa de los virreyes, en todos los sitios. Pero es que hoy en el Archivo General de Indias lo que se conservan son los archivos administrativos del Consejo de Indias, de la Casa de Contratación, del Consulado, etcétera. O sea, los archivos no es una creación de hoy. Los archivos para guardar adecuadamente estos documentos era un ejercicio del poder y de la buena administración. Y los documentos están presentes en todo momento en la gestión administrativa y judicial. Y así, de nuevo, nos lo pone de manifiesto este virrey del Perú, en el que vuelve a hablar del desconsuelo que él ha sentido de no poder repudiar, dejar el trabajo satisfactoriamente hecho, empleando la poca seguridad y certeza de las noticias. Estoy poniendo el lenguaje actual. Es decir, se ve abocado por tanta información que le llega que él no puede al ritmo que desea contestar y se hace una pregunta, que es la pregunta de todo historiador con la que empecé. La certeza de las noticias. Hoy lo llamamos crítica histórica. ¿Quién me manda la carta? ¿Quién me manda el memorial? ¿Qué hay detrás del individuo que me escribe? Eso hay que analizar. El buen gobierno, de todas maneras, está también relacionado con asuntos relacionados con la justicia, más allá de los tribunales,
como es el arbitraje, la concordia y un contrato social, de lo que aquí no me puedo ahora mismo extender. He hablado de la venta de cargos, pero también tengo que hablar de la patrimonialización de los oficios, que es otra de las lacras y de los males en general de la administración, también en los órganos peninsulares, pero mucho más en América, y empezando por la misma organismo metropolitano, la venta de oficios en la Casa de la Contratación, que se detectó pronto y que se fue aumentando. Clientelismo, cohecho, corrupción. Si esto se daba delante mismo de quienes más poder tenían, Consejo de Indias, el propio rey, sus asesores, otros consejos, no olvidemos que estaba el Consejo de Hacienda, el Consejo del Rey. Fíjense con la distancia. Todo ello supone que hay una investigación sobre asuntos judiciales que podría estar acompañada de interrogantes sobre los servidores de la justicia, sobre su procedencia social, sobre su formación y sobre sus intereses. Para este control se aplican algo que ya existía desde la Baja Edad Media en los reinos peninsulares, que son los juicios de residencia y las visitaciones. Sobre todo las visitaciones no se hacen tanto, son muy excepcionales o para casos muy concretos que se nombran en Castilla y luego ya en el reino, le nombro visitador para tal tema. Sin embargo, la visitación de oficios públicos en América es muy usual. Pues se sabía, no, yo no las llamaría ambas cosas documentos judiciales, no lo son, aunque están en las secciones de justicia, pero el examen que se le hace a estos oficiales públicos desde el virrey para abajo, hay mucha información sobre el hacer y el quehacer de la justicia, porque además en los juicios de residencia todo el mundo puede alegar algo, y como todo el mundo puede alegar algo, en muchos de ellos se ve: a mí no me trato con justicia, mi juicio tal no sé. O sea que estos documentos se suelen utilizar, son buenos documentos, son volúmenes enteros. Un juicio de residencia pueden ser muchos volúmenes, son muy interesantes para analizar estas prácticas. Bueno, yo me voy a saltar un poquito para hablar hay una cuestión sí que me gustaría, antes de hablar de organismos productores, aunque he ido hablando de ellos, para el tema que aquí nos ocupa y el espacio geopolítico y la época, tendríamos que hablar también, quizás siempre, pero aún más, de identidades étnicas. Pero yo no descarto nunca, quizás por mi participación en grupos de investigación, identidades de género. Quiero con ello separarlo, no tiene nada que ver para lo que son los usos de la justicia. La justicia y la etnicidad en este caso, tanto también para el mestizaje, pero sobre todo para lo que en la documentación le llama justicia para indios, quiero decir que está regulada, está en las leyes de India, pero el análisis de las ordenanzas de cada una de las audiencias, la ordenanza es un reglamento, a que funciona así, pasa, que no son únicas, hombre, se parecen todas muchas, pero evolucionan también con el tiempo. Casi al final de todo lo que son los procuradores, los escribanos, no sé qué, la sala, no sé cuánto, viene el apartado de indios, con una justicia específica, donde hay una cosa que es muy importante. Lo primero que se habla es de los traductores, de los lenguas, porque si no nos entendemos, ¿cómo le voy a impartir justicia? No voy a oír qué le pasa a usted. Por lo tanto, yo creo que hay que reflexionar sobre eso.
Justicia para todos. Se aplicara como ser, pero el uso de la justicia era para todos. Otro caso puede ser el de las mujeres. El de las mujeres, primero, ¿cuál es el problema? Que están en los documentos, sí, desde luego que están, pero hay que buscarla, y hay que buscarla en dos sentidos. Para lo que hoy consideramos que es violencia, conflicto, incluso crimen, en el siglo XVI, XVII y XVIII no lo era. Por lo tanto, hay que cambiar la manera de mirar, de buscar. Y por otro lado, ellas no podían actuar por sí solas. No tenían capacidad jurídica, no sé que fuera viuda o que tuviera un poder específico para ello, poder notarial, refiero. Por lo tanto, yo me hago siempre la reflexión que, de nuevo, John Eliot lo dice con la claridad con que solía escribir. ¿Dónde estaban las mujeres? La mitad de la especie humana. Están, y están también en los documentos de justicia. Mucho. A través de procuradores, la palabra procurador es muy importante, a través de la figura del escribano público o de los escribanos que había en la audiencia. Están. Y voy a aludir un momentito solo, porque es muy importante también para estos temas de conflicto y del uso de la justicia en América, en determinados momentos, pero de una manera muy general. Yo he comentado antes que existe un control de los pasajeros siempre. Ahí está la Casa de la Contratación y los registros de pasajeros que existen y todo el procedimiento bien conocido. ¿Que hubo mucha gente fuera de control que iba? Sí, el contrabando y como todo. Pero además, los conflictos, ya lo he dicho un poquito antes, pero voy a utilizar una frase contundente de Fray Antonio de Guevara en su obra de los muchos trabajos que se pasan en las galeras, una obra de 1539. El paisanaje de una galera, lo cito. Los vecinos de una galera, es decir, los que iban allí, eran falsarios, fementidos, corsarios, ladrones, traidores, azotados, acuchillados, salteadores, adúlteros, homicidas, blasfemos. Lo mejor de cada. Esto iba a bordo, a pesar de los controles. Partimos de conflictos, partimos de situaciones, de minorías, de lo que sea, cada uno tendría. Y eso llegaba allí. Fíjense el modo de la justicia allí. Luego la vida a bordo, siguiendo siempre al profesor Pérez Mayaína, era un lugar de conflicto y de la propia justicia. La Casa de la Contratación, por un lado, y otros temas pasaban al Consejo de Indias por una rebelión a bordo, era de los delitos más penados. Y por lo tanto, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí le podemos abordar sobre muchos personajes que son conocidos y cuyos expedientes están en el Archivo General de Indias, y sobre todo lo que es la justicia posterior. ¿Qué organismo? También hay que contar una cuestión. La administración es semejante a ambos lados del Atlántico. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que las audiencias, que son semejantes a las españolas, del suelo ibérico, allí tienen un componente más gubernativo. Es decir, se emplea una estructura bien conocida en manejo para asuntos de gobernación general. Pero salvo esa salvedad, no debemos hacer distinciones. A no ser lo que he dicho antes, bueno, como estamos más lejos, pues a veces funcionamos de otra manera. Con respecto a los organismos indianos, y yo les voy, peninsulares, yo les voy a dejar a las profesoras
un material que sobre todo le va a venir bien en la estructura de dos cosas. ¿Cuál es el cuadro de clasificación de los fondos en el Archivo General de Indias? Que hay que combinarlo con la existencia de estos organismos productores de documentación metropolitana. Pero además hay que combinarlo con los organismos de producción americanos, sobre todo las audiencias. Si bien quiero decir una cosa, la documentación producida por las audiencias indianas, varias a lo largo del tiempo, nunca están aquí. España nunca trajo los archivos de sus antiguos territorios. Lo que se ha hecho Francia, Países Bajos, bueno, vengo del Congreso Internacional de Archivos hace unos días y uno de los debates es eso, devuelva usted mis archivos. Y hasta Argelia, Vietnam, la francofonía. No, los archivos de las audiencias, de los concejos, de las gobernaciones están en América, formando parte, como unas grandes secciones, de los archivos nacionales, generales, bueno, como se llame en cada país. Eso no quiere decir que cuando abran el cuadro de clasificación del Archivo General de Indias, ven que en la sección Estado, audiencia, Lima, tal, bueno, pero es la documentación que venía de allí, producida por el presidente a la cabeza, en algunos casos coincidía con el virrey. Eso queda claro. Ahora, con respecto al organismo metropolitano, los principales, Consejo de Indias, Casa de la Contratación, las secretarías de Estado y Secretaría de Estado del Despacho, que ya una cuestión del 18, consolidada a mediados del siglo, y el Consulado de los Cargadores de India. Vale, todos estos, los cuatro grandes, hay más, en el Archivo General de India hay más instituciones representadas. Vamos a tener nada esta por la importancia que tiene para el hecho judicial. Los cuatro organismos, sobre todo, vamos a dejarle secretarías como algo posterior. Consejo de Indias, Casa de la Contratación y Consulado, que nos pueden sonar con funciones gubernativas, administrativas, mercantiles, de registro de pasajeros, de producción, como esta mañana comentábamos, del padrón real y la investigación del mundo conocido. Todas ellas, las tres, tienen funciones judiciales. Y ahí es donde empieza a complicarse la cosa. El Consejo de Indias es un tribunal supremo de justicia, aparte de otras cosas, con una sala de justicia, con unos consejeros letrados, distintos a los de capa y espada, que tenía una sala de justicia que llevaba, por ejemplo, lo que he citado, los juicios de residencia y las visitas, los fondos de la escribanía de cámara, es decir, todo relacionado con la justicia. Luego todo esto evoluciona, de ahí que en el archivo haya dos secciones con documentos semejantes, pero que se llaman distintos en función de la época. La gran escisión es el siglo XVIII, cuando el Consejo de Indias pierde fuerza como tal, sigue existiendo, pero la materia judicial la pasa a otra institución. Vamos a la Casa de la Contratación. Casa de la Contratación, conocida para esos tratos, contratos, el comercio, vale, sí, pero entre sus funciones también tiene unas funciones de justicia. Carlos V otorgó a la Casa jurisdicción exclusiva, no solo en relación al cumplimiento de la ordenanza, sino, ojo, con respecto a todos los juicios civiles locales que afectaran a las rentas de la corona y sobre todo los delitos cometidos durante la travesía hacia América y el retorno desde el Nuevo Mundo, con derecho de apelación, en algunos casos, ante el Consejo de Indias.
Por eso he aludido qué pasaba en el Arenal, qué pasaba en las naves, etc. Estoy reduciendo porque las funciones, la Casa de la Constitución tenía una sala de justicia en la que se veían hurtos, delitos, excesos cometidos durante el viaje, pero también delitos relativos a autos fiscales, temas económicos, como un tribunal contencioso económico administrativo, ¿eh? Pero aún podemos añadir más la complejidad. Vamos a lo que es el consulado de los mercaderes, antigua, al modelo de los consulados castellanos, las universidades castellanas que ustedes tienen tan cerca, porque Santander dependía de la de Burgos, ¿eh? Son modelos bajo medievales, pero que se adaptan a la modernidad. Bueno, pues este consulado, que es gremial, si queremos decirlo así, para unirse, defenderse, apoyarse, también tiene una función judicial, tiene un tribunal. ¿Qué ve este tribunal? Los conflictos entre los mercaderes, pertenecientes o no al consulado. Fíjense que en todo esto, y no me voy a meter más en ello, hay siempre una relación, no se puede delimitar, y además todos tienen grado de apelación, con lo cual en todas las secciones del Archivo de Indias pueden encontrar ustedes documentación judicial, no solamente en aquellas que se llama como la sección cuarta justicia, no solamente en la sección quinta gobierno, donde están desplegadas todas las audiencias, en todo lo demás, por no olvidarme de patronato real, una sección facticia. ¿Eso qué quiere decir? Yo he dicho que esto es el reflejo de las instituciones productoras de documentos, que el Archivo General de Indias es un archivo de archivos, es decir, los archivos de estas instituciones, pero hay unas secciones facticias, hechas ex profeso, no ahora, muchos años atrás, para unir en este caso todos los documentos relativos a una prerrogativa medieval, que es el derecho de patronato, ¿no? Ahí también están los grandes asuntos, los grandes litigios, digamos, los conflictos de Estado, que no debemos olvidar. Y ya no voy a dar más la lata para que ustedes, si acaso, me puedan preguntar. Solamente recordar otra vez el mundo ideal. ¿Dónde está el ejercicio de la justicia? Las audiencias. Pero no olvidemos la justicia de primera instancia, los corregidores y los alcaldes de indios, porque estaban divididas muchas veces físicamente las ciudades. Puebla de Los Ángeles, hoy Puebla seca. No hay separación física. Entonces me refiero, creo que un río lo separaba. Junto todo, pero eran dos entidades, con sus alcaldes, con su justicia, con sus grados de apelación. Y esos documentos están allí, que llegarán de alguna manera aquí. Y creo que no olvido ninguno. Bueno, no me extiendo en una cuestión. No voy a recordar aquí el número de audiencias, porque eso lo podemos ver si acaso. Pero sí insisto, no es una foto fija. Las audiencias varían, son creadas muchas conforme se van expandiendo territorios, otras desaparecen porque se unifican, se reúnen. Las sedes de las audiencias no siempre, siendo la audiencia la misma, las sedes se modifican en función de la importancia que tienen las ciudades, sedes de esas audiencias. Es que muchas veces observamos el archivo ese error. Audiencia de, yo qué sé, de Santo Domingo, todo igualito, ¿no? Son 300 años. Y, bueno, ahora si acaso vemos, no voy a hablar de tipologías documentales porque he hablado mucho de ello. Solamente una cuestión para que ustedes tengan ya la herramienta. Hay miles de documentos, millones.
Y lo he dicho al principio. Antes había que trabajar con guías, catálogos, inventarios publicados que no existían en todas las bibliotecas. Yo soy de una universidad, Málaga, que cuando yo empecé a estudiar se acabó de crear y todo tenía que ir a buscarlo a Granada, con lo cual ya era un gasto. Luego pasamos también que los archivos tenían una enorme información en fichas, lo comentaba, y había que estar buscando ficha a ficha. Hoy tenemos la suerte de tener herramientas, que son las páginas web de todos los archivos, la del mismo archivo de INE, y una herramienta magnífica, alabada en todo el mundo dentro de la archivística, que es el portal de archivos españoles, donde no solamente van a encontrar los documentos, sino el estudio de los organismos productores, todo lo que digo, porque nosotros los archiveros no inventamos, estudiamos, investigamos la producción de los documentos y eso lo tienen ustedes ahí. Audiencia de Puerto Rico, voy a ver esto sucintamente, porque eso sí nos gusta hacer. Ahora, no se atengan solo a eso. En Pares está un pequeño, bueno, pequeño no, un gran tanto por ciento, pero no es exclusivo. Hay que ir a consultar los documentos. Porque, hombre, yo estoy viendo últimamente tesis con 10 documentos todos sacados de Pares. Y digo yo, bueno, ¿y si esta serie documental tiene, vamos a ver, 2000 documentos para un determinado periodo? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? ¿No? En fin, no le doy más la lata, sino nada más que muchas gracias por aguantarme.